Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Más de Cerca, el programa de las tardes de esta televisión tuya, en la que seguimos trabajando por volver lo antes posible a las emisiones normales. Si es que podemos. Yo tengo que decir que hay muchos medios de comunicación a los que desde aquí tengo que darles las gracias. Medios de comunicación que se han puesto en contacto con nosotros para conocer esta realidad y para que les contemos nuestra verdad. Es decir, en ningún momento nosotros vamos buscando esos medios de comunicación, sino que ellos, de motu propio, estos medios de comunicación, han decidido hablar del caso de Tuya Televisión. Bueno, pues nuestra competencia, pues ahora mismo está contestando a todo lo que se ha publicado. Y me parece muy bien, porque claro, el derecho a réplica siempre está. Y por eso que hay un derecho a réplica, nosotros ya hemos lanzado una nota con respecto a una publicación que se ha hecho en prensa, en papel, de un medio que es del mismo grupo que 8 Televisión, en el que nos dicen que estamos falseando la realidad, que hemos mentido, que estamos engañando al público. En ningún caso esta casa ha dicho que tenga en posesión una licencia de emisión. Nunca lo hemos dicho. De hecho, pueden leer y escuchar todas las entrevistas que he ofrecido cuando me la han pedido. ¿Y qué es lo que hemos dicho? Pues lo que hemos dicho es que en un concurso público de TDT nosotros nos presentamos, perdemos la licencia y la recurrimos ante la justicia. La recurrimos porque hay una serie de cuestiones que no quedan totalmente claras. Y queremos que se aclaren esas situaciones. Bueno, pues esas irregularidades que nosotros vimos en el expediente de adjudicación de licencias está todavía pues recurrida. No hay una respuesta por parte del juez. Bueno, pues con eso nosotros hemos estado emitiendo. Nunca hemos dicho que emitiéramos porque tuviéramos una licencia. Eso es lo que nos permitía emitir. Y ahora nos acogemos a un recurso de alzada que hemos interpuesto ante la Administración con respecto a un decreto que, atención, el decreto lo leen de manera parcial. A nosotros que nos acusan de decir las cosas a la mitad, pues 8TV lo que nos dice es que no cumple con la ley para seguir emitiendo hoy. Pero bueno, nosotros lo que no queremos es que se quede todo apagado. Pero bueno, que si 8 Televisión lo que quiere es cumplir la ley, entonces en ese caso, 8 Televisión hoy tendría que estar en negro, también, como nosotros lo estamos. Pero bueno, independientemente de eso, les puedo prometer que aquí no mentimos, les puedo prometer que no estamos haciendo un uso de nuestros trabajadores para defender este caso, sino que es una realidad. Nosotros lo que contamos y lo que decimos es una realidad. Y en el día de hoy hablará nuestro abogado, no en este programa y no ahora, pero sí lo van a ver en las redes sociales, hablará nuestro abogado y lo explicará un poquito mejor que yo, porque yo realmente de leyes, no sé si no sería juez o sería abogado, y no lo soy. Así que, bueno, dicho todo esto, vamos a empezar un programa que mira que estamos intentando hacer una tele pues centrada en lo que tenemos que estar centrados, en los problemas de los demás, en la situación que está viviendo muchísima gente, en cuestiones interesantes para ustedes que están en casa, pero no nos dejan. Empieza Más de Cerca, que hoy tenemos muchas cosas que decir. Bueno, pues comienza este Más de Cerca en este jueves y atención, vamos a tener muchas cosas en el día de hoy. Y hoy, jueves, lo más importante de todo es que vamos a arrancar, vamos a estrenar una nueva sección en este programa. Una sección que nos va a servir para llegar a un sitio donde normalmente la gente va con cierto miedo, llegar más tranquilos. Porque a partir de esta semana, a partir de este jueves, Más de Cerca tiene su propio cirujano. Tenemos con nosotros a Gonzalo Martín, el doctor Gonzalo Martín, que cirujano suena como muy fuerte, ¿no? Buenas tardes, Guillermo. Bueno, fuerte. Al final somos una herramienta más de la medicina para solventar problemas. La diferencia es que en lugar de apoyarnos en medicamentos que prescribimos a través de la farmacia,
tratamos de resolver con nuestras propias manos. Mira, yo lo primero que tengo que hacer, Gonzalo, es darte las gracias. Darte las gracias porque cuando uno va a un quirófano, siempre va con miedo. Absolutamente, porque además te ponen ahí, te dan una documentación para que te leas, y ahí cuando empiezas a leer la documentación, lo único que te falta es hacer así al final, ¿no? Entonces, pero cuando llegas a un quirófano, encontrarte a gente que ya se irán dando cuenta a lo largo de este tiempo que va a estar con nosotros, Gonzalo, encontrarte con gente cercana, con gente que te tranquilice, con gente que te explique lo que va a pasar, eso es fundamental para poder estar un poquito más relajado y para enfrentar pues una intervención quirúrgica pues con más tranquilidad. Entonces yo te lo agradezco porque lo van a comprobar a lo largo de estos jueves que va a estar con nosotros. Ahí hace un trabajo enorme este doctor, este cirujano, Gonzalo Martín, de explicar, de pedagogía con los pacientes, y a mí me parece eso fundamental. Fundamental. Muchas gracias por el comentario, y sí, indudablemente parte de nuestra profesión, porque no debemos perder el faro de que además de cirujanos somos médicos y somos humanistas. Es muy importante el acompañamiento emocional y la parte humana. La parte humana tiene muchísima relación con el éxito de la intervención y con la experiencia del paciente, que al final es lo que perseguimos, ¿no? Mejorar la calidad de vida de los enfermos. Y iremos hablando durante estas semanas de esas cuestiones, pero sin duda son muy importantes. Bueno, mira, ahora vamos a empezar por una cosa que yo creo que es de lo más famoso que hay. Y una de las intervenciones que yo conozco a mucha gente que ha pasado por esto. Entonces, me parece interesantísimo que haya escogido el doctor Gonzalo Martín este asunto, porque hoy vamos a hablar de hemorroides. Hemorroides. Las hemorroides que yo creo que hay un alto porcentaje de población que las sufre. Hemorroides, algo de lo que todos parece que sabemos tanto y es tan amplio, ¿no? Una de las causas más frecuentes de consulta en proctología, y una de los nombres que más frecuente aparece en nuestra cabeza cuando sufrimos alguna afección en el ano. ¿Por qué es tan popular? Pues yo creo que por una parte efectivamente la patología hemorroidal o las hemorroides son muy frecuentes, pero por otra parte no lo son tanto. Pero la divulgación en determinados medios de comunicación de algunos remedios sobre las hemorroides las ha convertido en muy populares. Entonces la mayoría de pacientes, cuando tiene una afección anal, te viene directamente diciendo que tiene hemorroides, sin haber pasado aún por un especialista, ¿no? Por un médico general o por un cirujano colorectal o coloproctólogo. Entonces al paciente muchas veces debemos de explicarle en la consulta que hubiera estudiado yo si todo fueran hemorroides. Existiría un libro de hemorroidología y no de coloproctología o de cirugía colorectal, porque en el ano veremos durante esta semana que pueden ocurrir más cosas, ¿no? Efectivamente, las hemorroides son una de las más frecuentes, pero no son las únicas, ¿eh? Entonces es importante conocer los síntomas y la evolución y la prevención para que sepamos de qué estamos hablando y cómo podemos tratarlo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de hemorroides, que el doctor ha traído además también algunas imágenes ilustrativas, sí, que a mí me llama muchísimo la atención, porque verlo así es verlo de otra manera. Uh-huh. Y sobre todo porque hay diferentes tipos de hemorroides, ¿no? Exacto. Hemorroides. Vamos con una definición muy simple y muy sencilla. Todos los seres humanos nacemos con hemorroides. Las hemorroides están en el canal anal y forman parte de la anatomía normal. Son unas almohadillas vasculoelásticas, llamamos, porque tienen tejido conectivo y tienen arteria y vena, y sirven para la continencia fecal, es decir, contribuyen un porcentaje pequeño a nuestra continencia fecal. En pacientes con predisposición o en enfermos que tienen algunos factores de riesgo, como el estreñimiento, el apretar en exceso en el baño, etcétera, etcétera, pueden producir síntomas en diferentes grados. Ese es el primer mensaje. Vale, o sea que hay grados. No todas las hemorroides tienen la misma gravedad, podemos decir. Efectivamente, hay una gradación.
Digamos que aquí ahora tenemos dos esquemas grandes: hemorroides internas y hemorroides externas, y grados hemorroidales que se dan en las hemorroides internas. Voy a explicar esto. Vale. Hemorroides externas, como sale en el gráfico. Vamos a verlo ahí en el gráfico, por favor, compañeros. Tenemos una almohadilla hemorroidal que nace por encima de la línea pectínea, que son esas columnitas que veis allí. Sí. Esas son, digamos, las más frecuentes. Y en el exterior, en el margen anal, pueden aparecer también lo que llamamos hemorroides externas. Habitualmente contra las que más peleamos son contra las internas. Y las internas las dividimos en 4 grados a grosso modo, Vale. para catalogar el enfermo. Las grado 1 son aquellas que no salen más allá del margen anal, es decir, como estáis viendo en la imagen. Sí. Eso lo llamamos grado 1. Y su síntoma más frecuente es el sangrado. Grado 2 sería cuando esa hemorroide con el esfuerzo evacuatorio sale hacia afuera y notamos un bultito, pero que regresa cuando cesamos el esfuerzo. Ahí estaríamos ante el grado 2. Vale. Después tenemos el grado 3, que es aquella que emerge con el esfuerzo y el paciente tiende a reducir con la mano de forma continuada. Y las grado 4 son las que permanecen fuera siempre. Ojo, no hay que confundirlas con la hemorroide externa. Claro, que la hemorroide externa... Porque ¿cómo sabes tú que es una hemorroide externa y una hemorroide interna grado 4? Exacto. Bueno, pues para eso hay que tener un entrenamiento en cirugía colorectal y por eso es importante no atribuir cualquier patología a hemorroides y tratarla de forma por nuestra cuenta, ¿no? Entonces, digamos que hay unos síntomas, unos signos que nos enseñan que es el plexo externo el que está afecto o el plexo interno. Habitualmente es muy sencillo porque la externa suele ser más pequeñita, suele ser más violácea y suele estar ahí en el exterior. Es decir, si la presionas no tiende a introducirse en el canal anal, cuya diferencia existe con la hemorroide interna. Pero primer mensaje: todo lo que nos ocurre en el ano no son hemorroides. Las hemorroides es de lo más frecuente, y cuando tenemos hemorroides, digamos que tenemos externas, internas, y las internas tenemos 4 grados, que son las que vamos a dividir, y en base a eso normalmente vamos a proponerle al enfermo el tratamiento más óptimo. La pregunta es la siguiente: ¿cuándo tenemos que ir a verte? Es decir, ¿cuándo una persona se tiene que preocupar de las hemorroides? Habitualmente, cuando exista sangrado anal, que es el síntoma más frecuente que van a producir las hemorroides, habitualmente es rojo en relación con la evacuación, es escandaloso porque llena la taza del váter de un color rojo brillante. Ese es un signo de alarma para ir a consultar a un coloproctólogo. El segundo es la presencia de una tumoración en el ano, un bulto, que normalmente va a cambiar con el esfuerzo evacuatorio. En esos casos, habitualmente va a tratarse de una hemorroide. Y luego el dolor. Fijaros que el dolor lo he puesto en tercer lugar, no es el primer lugar, porque el dolor en el cuadro hemorroidal solo se produce habitualmente cuando el prolaxo emerge y permanece fuera, por una cuestión de isquemia. Normalmente cuando las hemorroides están en su posición, aunque produzcan sangrado, no nos van a doler. Con lo cual, si tenemos dolor y sangrado, ya tenemos que pensar en otra patología que os iremos explicando en los siguientes programas. Fíjate, has hablado de algunas de las causas que pueden provocar estas hemorroides. Lo primero, una predisposición genética, que mucha gente puede tenerlas y que, bueno, que es algo casi, podemos decir, hereditario en algunas personas. No tenerlas, sino porque tenerlas las tenemos todos. Todos nacemos con hemorroides, que tienen una función fisiológica para la continencia fecal, pero sí hay una predisposición de algunos individuos a que éstas produzcan síntomas como irritación y sangrado y prolapso. Y si a esto le añadimos factores de riesgo como son el estreñimiento, heces duras o excesivo esfuerzo evacuatorio continuado, llevarse el móvil al baño, el periódico, es decir, pasar más de 2-3 minutos ejecutando la maniobra evacuatoria, todos estos son factores de riesgo que, si los sumamos a la predisposición, van a producirle síntomas. ¿Levantar objetos pesados? Habitualmente no. No. ¿Hay hemorroides que puedan ser pasajeras? Por ejemplo, te digo casos, ¿no?, que yo conozco. Mujeres que durante el embarazo sufren mucho de hemorroides y que una vez que han dado a luz desaparecen mágicamente. Sin lugar a duda. Ni desaparecen mágicamente ni aparecen mágicamente. Es decir, esa persona tiene sus hemorroides bien ubicadas y por un mecanismo puntual de hiperpresión abdominal, como es el caso del embarazo, emergen hacia afuera del margen anal.
Como esa paciente habitualmente no, en paciente lo habitual, que no exista predisposición y que tengan una dieta sana, que no vayan estreñidas, cuando cesa ese influjo del aumento de presión, las hemorroides vuelven a ubicarse en su lugar. Pero en algunos casos en los que existe predisposición o que son pacientes que no llevan una dieta sana, que hacen un esfuerzo evacuatorio continuo, que van estreñidos, ese factor predisponente del embarazo puede hacer que se precipite, que sus hemorroides les den síntomas. Explicándolo como lo has explicado, ¿la obesidad puede ser también un factor para tener esa problemática? Sí, efectivamente, la obesidad es un factor de riesgo para el desarrollo de hemorroides sintomáticas por el aumento de presión intraabdominal. Bueno, yo imagino que habrá muchísimas cuestiones más dentro de las causas. Por ejemplo, también las relaciones sexuales anales pueden ser causas de estas hemorroides. Pueden producir irritación de la mucosa anal, donde están ubicadas los plexos hemorroidales, y pueden producir cuadros de sangrado. Por eso en esos casos se recomienda una lubricación adecuada por ese motivo. Pero es raro que en las relaciones sexuales anales se produzca prolapso. Habitualmente lo que puede producirse es sangrado por irritación del plexo hemorroidal. ¿Cuándo es que por no ir a verte y dejar pasar el tiempo se puede producir algo más que una simple hemorroide? Es decir, ¿puede haber complicaciones por no ir a ver a nuestro cirujano en este caso? La luz roja se tiene que encender cuando tenemos sangrado anal y tocamos un bulto en el ano. Atribuirlo a hemorroides y tratarlo por nuestra cuenta sin que lo consulte un especialista es arriesgado. Me he encontrado desgraciadamente, y casi todos los que nos dedicamos a la cirugía colorectal, varios casos en mi experiencia de encontrar pacientes que vienen por sangrado o sangrado y tumoración y explorarlo y ver que ha sido catalogado de hemorroides durante años y encontrarte tumores que ya están en una fase más difícil de tratar, con lo cual las hemorroides no se relacionan con tumores, no son el primer paso a un tumor, no, pero pueden confundir los síntomas con tumores. Y como decíamos al principio, todo lo que ocurre en el ano no son hemorroides. Existen más cosas y tiene que verlas un especialista. Es decir, signos de alarma para venir a consultar a un coloproctólogo y pensar que pueden ser hemorroides: sangrado anal indoloro, prolapso relacionado con la evacuación, picor y dolor anal. Bueno, habrá muchas soluciones, muchos tratamientos y ahora me lo vas a contar, pero yo te voy a preguntar algo que seguramente hay mucha gente que nos está viendo y claro, yo te he presentado como cirujano, entonces habrá mucha gente que diga: ¡ay, madre mía, tener que entrar en un quirófano por cuestión de hemorroides! ¿Qué me va a pasar? ¿Eso va a salir bien? ¿Eso es complicado? ¿No es complicado? Bien, los cirujanos, además de operar, también diagnosticamos y prescribimos tratamientos médicos y medidas preventivas. En el tratamiento de las hemorroides, ¿qué es lo más importante? Siempre empezamos, y esto me lo grabaron a fuego mis maestros hace unos años, siempre empezamos por tratamiento médico. Lo primero que hacemos es diagnosticar al enfermo de hemorroides, el grado que sea, y ponemos tratamiento médico que habitualmente va en corregir los hábitos evacuatorios, va en corregir o modular la consistencia de las heces, y utilizamos medicamentos y tratamientos físicos que puede hacer en casa relacionados con la descongestión del plexo hemorroidal. Ese es el paso número 1 siempre. Yo siempre pongo ese tratamiento antes de pasar al siguiente escalón. Si veo que ese tratamiento fracasa o no consigue las expectativas del enfermo, ya pasamos al siguiente escalón. El siguiente escalón es el abanico de tratamientos invasivos médicos no quirúrgicos, que son fundamentalmente las bandas elásticas en consulta, que es poner como una gomita que estrangula la hemorroide y lo hacemos en la consulta, o la escleroterapia, que también se emplea utilizando inyecciones que esclerosan el plexo hemorroidal y hacen que deje de sangrar o disminuya. Estos tratamientos son tratamientos intermedios. En mi práctica utilizo más el banding hemorroidal o la ligadura con banda hemorroidal. Y luego tenemos los tratamientos quirúrgicos. Yo me estoy quedando alucinado porque es que yo te prometo que ese paso intermedio lo desconocía completamente. El banding hemorroidal sirve sobre todo en pacientes con meramente sangrado, en los que ha fracasado el tratamiento médico y no quieren una cirugía, o pacientes con prolapsos leves.
hay que catalogar muy bien al enfermo, porque la banda hemorroidal habitualmente requiere repetirla y no suele ser tan definitivo como tratamientos más agresivos, pero pueden ser tratamientos puentes o pueden mantener al paciente asintomático durante largos periodos de tiempo sin someterlo a una cirugía. Y la cirugía, que es la última carta de la jugada, es una cirugía compleja, es una cirugía que nos tiene que dar miedo enfrentarnos a ella. No, miedo no. Como todo en cirugía, el miedo se quita con información, poniéndonos en manos de buenos especialistas y adecuando cada zapato a cada pie. Antes, cuando mi padre empezaba su profesión, que también es cirujano, a las hemorroides a todos se les daba el mismo tratamiento, que era extirparlas. La hemorroidectomía, la famosa hemorroidectomía de Milligan y Morgan, procedente de Inglaterra, o la hemorroidectomía de Ferguson, procedente de los Estados Unidos. Pero esto ha cambiado con el paso del tiempo y tenemos una paleta muy amplia de tratamientos quirúrgicos para ofrecerle al paciente en función de las características del enfermo, las perspectivas de calidad de vida y el tipo de hemorroide que tenemos. Y ahí las dividimos en dos grandes técnicas, o yo las dividiría en dos grandes técnicas: las exeréticas, es decir, las que quitan el plexo hemorroidal, y las que modulan el plexo hemorroidal. En ambos sectores hay muchas técnicas. Tenemos técnicas de exéresis con bisturí eléctrico, con láser. Tenemos técnicas de exéresis con sutura, sin sutura. Técnicas de no exéresis. Tenemos las técnicas láser, el EHP, que hace poco hemos contribuido a publicar las guías europeas. Tenemos la apexia. Tenemos la radiofrecuencia y muchas cosas en las que podemos entrar en profundidad con sus pros y sus contras, y que un cirujano colorectal tiene que tener en su armamentística para ofrecerle a sus enfermos. Porque la clave es esa, es adecuar cada pie a cada zapato con el conocimiento de la patología y con el conocimiento profundo de tu paciente, desde el primer momento, desde la consulta. Por eso es tan importante el seguimiento estrecho de cada enfermo. Bueno, yo estoy seguro que después de esta explicación magnífica, mucha gente va a perderle pues ese miedo a acudir a un profesional cuando tiene este tipo de problema tan común, que por cierto habrá mucha gente en la comarca de las Cantas, tú sabes que no se le llaman hemorroides, ¿no? No se le llaman hemorroides. Se le llaman almorranas. Almorranas. Hay mucha gente que dice que tienen almorranas. Entonces, sí. Pues lo digo también porque hay mucha gente que seguramente nos estará viendo que dirá, bueno, hemorroide, las almorranas de toda la vida, es lo que estábamos hablando. Entonces, exacto. Habrá mucha gente que esté mucho más tranquila después de escucharte, doctor Gonzalo Martín, pero también habrá mucha gente que estará diciendo, ¿dónde lo encuentro? Tú sabes que esto es muy peligroso, es ser tan, explicarlo tan bien, dar tanta confianza. Esto te puede llenar a ti una agenda de quirófano que no va a ser normal. Bueno, para eso estamos, ¿no? Ese es el objetivo principal. Estamos en Cádiz, en el hospital Mi Equipo, porque todo esto se hace en un equipo súper importante, además un equipo magnífico, desde la primera administrativa hasta el último celador, pasando por los instrumentistas y mis compañeros cirujanos, el Hospital Recoleta Salud López Cano en Cádiz. Bueno, pues doctor Martín, gracias de verdad. Estoy seguro que vamos a aprender muchísimo con este gran profesional. Así que gracias por unirte a la familia de Más de Cerca. Gracias a vosotros y buenas tardes. Pues ahí tienen nuevo colaborador en Más de Cerca, el doctor Martín, y nosotros que nos vamos a ir ahora con nuestra compañera Raquel Ramírez, porque se acerca peligrosamente uno de los días donde más se consume. Hablamos del Black Friday. Raquel. Pues Guillermo, en casa que prestes muchísima atención porque vamos a hablar de algo muy importante, y es que un año más, con la llegada del Black Friday, la Policía Nacional alerta del aumento de las estafas. Nos aseguran que cada año se reinventan y que hay que tener en cuenta cuestiones muy básicas. Para ello han dado a conocer un nuevo decálogo de cuestiones o pautas a seguir para intentar ser víctimas de estas estafas.
una de las cuestiones que puede sonar muy básica, pero que siempre funciona para estos estafadores y en las que caemos muchas personas, es el hecho de comprobar que la web en la que estamos es la web oficial. Para ello tenemos que mirar arriba en el 3W y ver que todo está en orden. Lo más importante, o lo que más puede servirnos en este caso, es buscar única y exclusivamente webs oficiales y que ya conozcamos para evitar caer en esas estafas, como decimos, de estos días en los que los descuentos, y esos descuentos sobre todo de última hora, porque quedan pocas unidades, o al menos son los que nos venden, hace que cliquemos más rápido de lo normal, que no tengamos en cuenta esos detalles y que al final hagamos público o incluso demos a conocer datos personales y también de cuentas bancarias que luego nos pueden salir bastante caros. Por ello, desde la Policía Nacional, como decimos, han dado un decálogo, hay unos 10-12 consejos aproximadamente que pueden consultar a través de redes sociales, también en su web, en el que nos dan unas pautas a seguir para evitar ser, como decimos, víctimas de estas estafas. También nos recuerdan que si vemos algún movimiento bancario raro en nuestra cuenta, contactemos directamente con nuestra entidad bancaria, lo demos a conocer y de manera inmediata pongamos una denuncia ante la Guardia Civil o la Policía Local en este caso. Así que bueno, son algunas de las pautas, Guillermo. Lo más importante es prestar mucha atención. Los descuentos de algo que vale 100 euros y de repente vale 5 no suelen existir, y esas son cuestiones que nos tienen que poner en alerta. De todas maneras, como decimos, en la web de la Policía Nacional pueden conocer todas las pautas y desde aquí lanzamos ese mensaje, nos unimos más bien a ese mensaje de la Policía Nacional para que en casa tengan cuidado y evitemos ser víctimas de estas estafas. Pues ahí está esa advertencia, ya saben, mucho cuidado con estas estafas bueno, pues son muy típicas en esta época y sobre todo cuando hay este tipo de ofertas. Bueno, pues ahora vamos a cambiar totalmente de asunto. Vamos a hablar de algo que para nosotros es de gran interés porque, atención, vamos a hablar de la profesión periodística, una profesión periodística con la que pues tenemos que lidiar aquí en los medios de comunicación porque es la nuestra y que conoce muy bien la nueva decana del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía. Bienvenida, ¿qué tal estás? Y bienvenida a este programa, Lorena Mejías. Muchas gracias, Guillermo, por invitarnos en una ocasión más al programa. Fíjate que yo llevaba tiempo queriendo traer a la decana del Colegio de Periodistas de Andalucía, pero ha sido complicado, ¿eh? Me ha costado. Y mira que yo decía, pues tendremos cierta ventaja al tener a la decana gaditana, pues lo mismo es más fácil. Pero ha costado ha sido trabajoso. Un colegio profesional que ha renovado su junta de gobierno hace muy poquito, recientemente, y en el que hay 5 periodistas gaditanos, entre ellos está la decana Lorena Mejías. ¿Cómo está siendo esta nueva etapa en el Colegio Profesional de Periodistas? ¿Cuáles son los objetivos que se plantea esta nueva junta? Pues casi que son 3 preguntas en una, si me permites que te responda. La primera, ¿por qué ha sido difícil venir hasta aquí? Pues en primer lugar porque nosotros somos miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Periodistas de Andalucía, pero también trabajamos de periodistas. Entonces es muy complicado encajar los horarios nuestros laborales con luego las obligaciones que implica realizar un trabajo que no deja de ser voluntario, que es el de la Junta de Gobierno, con los horarios de la programación de tuya, que mira que tenéis horarios durante todo el día y tenéis muchas programaciones y muchos programas y actividades en directo, pero bueno, hay que buscar el encaje. Eso por ahí. En segundo lugar, ¿cómo está siendo esta llegada de la Junta de Gobierno? Pues me imagino que casi como la de cualquier llegada de cualquier equipo que se reúne para intentar impulsar una organización. Primero, viendo cómo está la cosa, aquí tenemos un punto de partida, que es que yo ya formaba parte de la Junta de Gobierno del Colegio de Periodistas de Andalucía e incluso era decana porque el anterior decano había presentado su dimisión, pero yo no había sido nunca electa. Y en esta ocasión también he tenido la posibilidad, una vez ya han sido las elecciones, de conformar mi propio equipo y de plantear nuestros propios objetivos. Que voy a la tercera parte de la pregunta que me planteas.
son fundamentalmente y desde dos ámbitos diferentes. Uno, por un lado, como organización, para nosotros es fundamental seguir defendiendo los intereses de la profesión, Guillermo, y conseguir metas fundamentales como el Estatuto de los Periodistas, el Consejo General de Colegios de Periodistas de España, que es una herramienta, una organización que todavía no tenemos y que necesitamos porque nos falta esa institución que defienda el derecho a la información de la ciudadanía en el ámbito nacional, y es injusto que no la tengamos porque es una discriminación que se nos está que nos están aplicando a los periodistas de España. Y por otro lado, desde el ámbito ciudadano es fundamental seguir trabajando para construir herramientas y para construir sistemas que faciliten a la ciudadanía una mejor información, un mejor periodismo, que tengan capacidad y conciencia crítica sobre el montón de rumores y de falsas informaciones que les llegan, cómo distinguir un medio de comunicación de lo que no es un medio de comunicación, cómo distinguir una información de lo que es una falsa noticia. Todo eso tenemos que trabajarlo, y tenemos que trabajarlo también, por supuesto, de forma conjunta con la ciudadanía, con las administraciones, y reivindicando el papel que tiene el periodismo en la sociedad, que es fundamental. ¿Y ese papel cómo está en este momento? ¿Cómo está a día de hoy? ¿Cuál es la imagen que tiene o que considera el Colegio de Periodistas que tiene la sociedad del periodista? Pues me apena decir que sinceramente creo que la sociedad tiene mala imagen del periodista, pero porque creo que confunde mucho qué son los periodistas. Antes hablaba una compañera, hace escasos minutos, decía, la profesión periodística debería ser colegiada de forma obligatoria y que se exigirá titulación de forma obligatoria para ejercer de periodista. El intrusismo a día de hoy sigue siendo nuestro principal problema, o uno de nuestros principales problemas, y también, por supuesto, que la ciudadanía confunde que cualquier persona que aparezca en un medio de comunicación es periodista, que cualquier persona que aparece en su móvil informándole de algo es periodista, o divulgándole o contándole algo es periodista. El periodista, al fin y al cabo, lo que hace es transmitir información veraz. Tiene en el espectro del entretenimiento, en el espectro de los medios de comunicación, tenemos una parcela muy concreta, que es la de los servicios informativos. Y ahí es donde están los periodistas, en los telediarios, en los programas informativos, conduciendo, por ejemplo, un programa como este, ¿no? Conduciendo un programa que, aunque tenga entretenimiento, también tiene un papel de difundir información a la ciudadanía. Todo lo demás no es periodismo, pero la ciudadanía en muchas ocasiones nos confunde. Y eso creo que al final acaba provocando una mala imagen sobre el trabajo que realizamos. Entonces, fíjate, yo además de la imagen del periodista, además de ese intrusismo del que hablas, a mí me gustaría que, Lorena, me cuentes cómo está ahora mismo el mercado laboral. Porque fíjate, me llamaba muchísimo la atención, hace muy poquito en esta casa abríamos un proceso de selección de personal, ¿no? Buscábamos a una periodista, y a mí me llamaba muchísimo la atención la de currículums que recibíamos de todas las partes de España. Y tú dices, ¿cómo es posible que una persona que esté trabajando en Madrid para un medio nacional esté postulando para trabajar en una televisión de carácter comarcal en la provincia de Cádiz, en un rinconcito que dices tú, bueno, aquí algo me chirría? La situación ahora mismo laboralmente para el periodista ¿está tan cruda como la imagen que tiene la sociedad de ellos? Es que no quiero ser tampoco negativa, porque además, de hecho, a mí me da mucha pena cuando los estudiantes de periodismo empiezan la carrera o incluso acaban de terminar y se topan con la realidad, e incluso el primer día de carrera ya les dicen, os habéis apuntado a la peor carrera del mundo porque no vais a tener empleo, vais a tener una profesión muy precaria. Y a mí me da mucha pena porque realmente esta profesión, como todas las profesiones, también tiene mucho de vocación, pero de vocación no se come. Y precisamente una de las luchas que tenemos a nivel del colegio profesional es conseguir que las condiciones laborales en las que trabajan los periodistas sean no ya más dignas, sino sean las que tienen que ser. O sea, estamos hablando de personas que son tituladas, que han hecho su carrera, que tienen sus másteres, su posgrado, y que luego, cuando van a buscar un trabajo, en vez de seleccionarlas
como personas tituladas, pues acaban consiguiendo un contrato. Si tiene nombre de periodista, ya puede que sea un milagro, pero seguro que van a acabar en un contrato con varias categorías por debajo del nivel que necesitan. Entonces ya por ahí estamos aportando un salario más bajo del que realmente nos merecemos. Y luego también tenemos otro problema, que es que, por ejemplo, a nivel administración, nosotros demandamos, porque además es una realidad. Tú sabes que los gabinetes de prensa de los ayuntamientos o de muchas administraciones están conformados por personas que trabajan de forma virtual, es decir, por asesores y asesoras, porque se sigue pensando a nivel político que los gabinetes de prensa son instrumentos que van a desarrollar su trabajo, pero desde un ámbito ideológico. Y no es cierto. Un gabinete de prensa de una administración va a realizar el mismo trabajo desde el punto de vista de la gestión administrativa o desde el punto de vista de lo que es la gestión de la administración como tal, que puede realizar el equipo de arquitectos, el equipo de jurídicos, el equipo de informáticos, es un servicio que se presta a la ciudadanía. No es un servicio que se presta al gobierno de turno. La misión de un gabinete de prensa es informar de la gestión de la administración, no informar de la ideología política del gobierno. Por tanto, es necesario que en las administraciones se vayan creando puestos específicos para periodistas y que se vayan constituyendo gabinetes de prensa profesionales. Y a día de hoy siguen siendo muy pocas las administraciones que ofrecen ya no solo esa oportunidad laboral para los periodistas, que es una oportunidad laboral, sino ese servicio eficaz y transparente a la ciudadanía. Entonces, en respuesta a tu pregunta, sí, hay mucha gente, hay muchos compañeros y compañeras que echan el currículum en todas partes. Yo el otro día hablaba con una compañera y decía, tía, que yo he pasado por ahí también, que yo he echado los papeles en cualquier empresa y he trabajado. Te voy a dar a ti el consejo de que no lo aceptes, pero que sepas que yo lo he hecho, ¿sabes? Que yo he aceptado trabajar en empresas en situaciones precarias porque al fin y al cabo ganas experiencia. También hay situaciones en casa que a veces tienes que asumir trabajos porque tienes que hacer frente a gastos económicos, a hipotecas, a responsabilidades, pero en muchas ocasiones todo este trabajo compensa porque sabes que estás haciendo un bien a la sociedad. Yo creo que casi todos nosotros seguimos trabajando de periodistas, yo siempre digo por dos cosas. Una, porque te permite vivir acontecimientos históricos que otras personas no podrían vivir, y eso es una oportunidad. Yo creo que soy periodista por eso, porque me gusta estar en primera fila de la historia y eso es una oportunidad que me ofrece el periodismo. Y en segundo lugar, porque realmente tenemos la intención y creemos que tenemos la oportunidad, aunque sea por pequeñas cosas, de cambiar, por ejemplo, en el ámbito local, de cambiar nuestro entorno, ¿no? De dar la voz a personas que lo necesitan, de dar la voz a situaciones que puede que sean injustas y que si no fuera por el trabajo que nosotros hacemos no serían escuchadas, de intentar colar, si me permites la expresión, en toda esa agenda mediática que existe, que en muchas ocasiones está ocupada y copada por las preocupaciones de los políticos y de las políticas, de las elecciones, de yo te he dicho, que tú me has dicho, de la corrupción, de una cosa, pues de repente aparece por ahí una necesita de una persona que necesita, que yo qué sé, que la van a echar de su casa, o que tiene un problema porque necesita reunir dinero, porque tiene un problema de una enfermedad y está buscando ayuda para que la gente la ayude, y recabar dinero, o no sé, o alguna asociación que está llevando a cabo una iniciativa solidaria y está intentando difundirla. Esas pequeñas cositas que yo creo que al final sirven de recompensa a toda esa marabunta de otras informaciones que existen, que en muchas ocasiones son mucho más gordas, pero al fin y al cabo creo que son las que realmente nos motivan a continuar. Bueno, desde luego una profesión apasionante. Lo es. Pero complicada. Es muy complicada. Yo te voy a hacer... muy complicada, pero de verdad, no quiero desanimar a nadie, lo digo de corazón, porque además creo, Guillermo, te lo digo, es que no te quiero cortar, pero te voy a cortar. Vale. Creo que estamos, y más lo digo siempre, estamos en un momento en el que, primero, somos muy necesarios y vamos a seguir luchando para que a nivel de administraciones y a nivel de cualquier organización entiendan y comprendan que necesitamos que la ciudadanía tenga el periodismo que se merece. Somos más necesarios que nunca, y en segundo lugar porque tenemos más oportunidades y más alternativas que nunca para poder lanzar nuestras propias iniciativas. Cuando yo terminé la carrera era impensable
que una chavala como yo creara un medio de comunicación o que un chaval como tú creara un medio de comunicación. Y a día de hoy es posible. Si no lo hace a través de la TDT, lo puede hacer a través de una plataforma digital. Cualquiera se puede montar una radio en su casa, un podcast y empezar a emitir y difundir información a la ciudadanía. Cualquiera, quiero decir, periodistas. Entonces, esas son oportunidades que hay que aprovechar que antes no existían. Y somos más necesarios que nunca. Lo que tenemos que conseguir es que en eso que nosotros sabemos de la necesidad que suponemos, tengamos los apoyos necesarios a nivel administración para conseguir impulsar ese derecho que tiene la ciudadanía de disfrutarnos. Bueno, a ver, defensa, sin lugar a dudas, de la titulación universitaria es uno de los objetivos que se plantea. Imagino que este colegio profesional, además de ese refuerzo de la formación continua, la educación mediática y la lucha contra la desinformación que también has nombrado, el apoyo al emprendimiento de los periodistas, como hemos hecho en esta casa desde hace muchos años. Y todo esto está muy bien, pero yo ahora te voy a hacer otra pregunta que me la necesito hacer sobre la autocensura del periodista, sobre la censura en el periodismo. ¿Existe censura? Ahora que se habla tanto, ahora que hace muy poco hemos dejado atrás el 20N a las espaldas y se ha hablado mucho de otra época de la historia de España. ¿Existe censura hoy en día en los medios de comunicación? Yo creo que censura como tal no existe, pero sí existen y es algo con lo que también tenemos que luchar, y precisamente se lucharía más y mejor si consiguiéramos poner en marcha todas las herramientas que estamos pidiendo. Sí existen presiones políticas, existen presiones económicas. Te ponía antes el ejemplo de los periodistas de la administración. Un periodista de la administración que no tiene su trabajo estable no tiene capacidad para decirle al político de turno: no, mire usted, esto que usted me está pidiendo no es ético ni es moral. Cuando tú eres un asesor y te debes al cargo que te ha colocado ahí, pues te aguantas, lo emites y punto. No tienes esa capacidad, esa independencia que tiene un funcionario. Y en el ámbito periodístico, en el ámbito de la empresa, pasa exactamente lo mismo. En el ámbito de los medios de comunicación, la ciudadanía tiene que comprender que hay diversos niveles. Uno que es el nivel empresarial, que nunca debe olvidar que está prestando un servicio público. De hecho, si no me equivoco, la ley o hay determinadas leyes en España que lo recogen como tal. El medio de comunicación en España es un servicio público, a pesar de que es una empresa. Y por otro lado están los trabajadores. Los trabajadores en los medios de comunicación, los periodistas, deben mantener su independencia y deben tener la capacidad y deben tener la seguridad, más allá de derechos como el secreto profesional o el derecho a la cláusula de conciencia que la tenemos, deben tener la seguridad de que interponer su credibilidad o su ética ante la empresa no le va a suponer un despido. Cosa que ahora mismo es verdad que lo recogen las leyes, pero bueno, que también me dice que la cláusula de conciencia me facilita irme de la empresa con 45 días de despido, pues mira, pues a lo mejor me quedo en la empresa mejor, ¿sabes? Porque fuera hace un montón de frío. Entonces, los periodistas en España tienen poca seguridad, es mi sensación, a la hora de ejercer su trabajo de forma independiente. Ser independiente en el periodismo significa ejercer el trabajo de la forma que nosotros creemos que es la mejor para la ciudadanía. Es que a nosotros la empresa, a nivel periodístico, la empresa nos da igual. Nosotros trabajamos para la ciudadanía. Luego es verdad que tienes ahí encima un empresario que te está diciendo: oye, mira, perdona, pero es que si yo no gano dinero, tú no vas tampoco a tener un salario a fin de mes, ¿sabes? Pero realmente nos debemos a la ciudadanía. Nosotros trabajamos para la ciudadanía. Es como decirle a un médico en un momento dado, salvando distancia, en su hospital: mire usted, administre menos sedación porque es que nos hace falta ahorrar. Si eso lo trasladamos, es que es el mismo caso, sí, es el si mismo lo trasladamos caso, al periodismo. Pero mira, bueno, trabaja un poquito menos de periodista porque es que nos hace falta. Bueno, vamos a correr un tupido velo, ¿no? Con el tema también de la sanidad y de la situación en la que se encuentran los profesionales sanitarios en la sanidad privada, en la sanidad pero precisamente la pública ciudadanía entiende, por eso he puesto el caso, porque cuando hablamos de un servicio público como la salud, entiende y comprende que necesita implicarse, y cuando hablamos del periodismo no lo comprende tanto, porque realmente no entiende el significado de
el derecho a la información. Cuando tú tienes derecho a la información, estás teniendo la libertad de expresarte y de conseguir diferentes opiniones para crear tu propia opinión y para decidir libremente con lo que quieres hacer con tu vida y con tu ideología y demás. Entonces la ciudadanía creo que todavía no ha comprendido, por eso es importante la educación mediática, la ciudadanía no ha comprendido lo importante que es, como tú decías antes, no tener censura o tener a un periodismo independiente, porque de eso depende el mantenimiento o el sostén del sistema democrático. Bueno, pues Lorena Mejías, yo me quedaría aquí toda la tarde hablando contigo, Lo sé, porque yo también. además hay muchas cosas que hablar de esta profesión y sobre todo porque lamentablemente yo creo que hablamos poco de nuestra profesión en los medios de comunicación. Es decir, hablamos de muchísima información, damos muchísimos datos, contamos muchas cosas que pasan en el mundo, pero nos olvidamos de contar cómo estamos. Y creo que también es algo que debería de hacerse regularmente para que la gente conozca las necesidades y para que así la ciudadanía esté con este colectivo, con los periodistas, porque cuando se conocen las cosas, pues es más fácil pues apoyarlas y estar con ellas. Y cuando se desconocen, pues a veces pues pasamos Claro. de todo. Lorena Mejías, periodista, decana del Colegio Profesional de Periodistas en Andalucía, para mí siempre es un placer tenerte aquí. Y sobre todo porque cuando vienes y te escucho, y escucho hablar sobre esta profesión y sobre todo lo que reclama, me siento que yo, antes de empezar la conexión con los compañeros, le decía a Lorena, no me siento empresario. Y ella me decía, pero lo eres. Entonces, dentro de ese pero lo soy, cuando te escucho hablar, mi parte empresaria y mi parte periodística dicen, qué bien que estamos cumpliendo con todo lo que dice la decana del Colegio Profesional de Periodistas. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Guillermo, periodista, colegiado, empresario, de nada. Sabes que cuando vengo al programa, cuando vengo contigo a Tuya las Andas, siempre me siento muy cómoda. Además, sois una de las teles que nos dais voz. Cuando digo sois una de las teles, es cierto que no en muchas ocasiones se habla de nosotros en el ámbito de los medios de comunicación, porque en muchas ocasiones tampoco interesa. Hacéis una labor fantástica en el entorno local. Es muy importante, lo venimos hablando en estos días, que se mantenga la información más próxima, la información más local, porque la ciudadanía realmente lo necesita. También es importante, por supuesto, mantener los puestos de trabajo, como estábamos hablando antes. Y realmente me siento muy agradecida. Me siento agradecida porque nos hayas llamado otra vez, porque os haya interesado escuchar lo que tiene que contar el Colegio de Periodistas. Además, he de decir que nos llamasteis después de las elecciones, coste nuestra. Las elecciones fueron a mediados de mes, no tiene nada que ver con otras situaciones que estáis viviendo ahora. Ya lo hicisteis antes porque teníais interés en hablar con el Colegio de Periodistas. Y nosotros también tenemos la obligación de agradecer el trabajo que hacéis, porque es significativo, es importante y no es nuevo, lleváis muchos años haciéndolo. Y seguiremos, así que eso espero. Te voy a ver más veces. Seguro. Así que prepárate porque vendrás y hablaremos sobre muchas cosas que tiene que contar el Colegio Profesional de Periodistas, este sector, este colectivo que cada vez tiene que ser más y mejor. Y fíjense, más y mejor no sé si será lo que tenemos a continuación, pero justamente después de la publicidad, atención, vamos a hablar sobre cuestiones que ya marcan estas fechas. La Navidad que está a la vuelta de la esquina, vamos a hablar sobre esa Navidad en Conil de la Frontera y precisamente también sobre este municipio hablamos sobre un evento gastronómico que tendrá lugar este fin de semana, la Ruta del Retinto. No se lo pierdan. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el programa de hoy, en este Más de Cerca, y atención porque lo dicho, vamos a hablar de una ruta, la Ruta del Retinto, una ruta gastronómica que va a ser protagonista a partir de esta misma semana. Tenemos con nosotros al presidente de los Jóvenes Restauradores. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está José Antonio Ureva? Bien, pues aquí ya tapándonos un poquito más porque está entrando ya el fresco
pero bien, bien, preparando ahora la ruta gastronómica, preparando un poquito también el tema de Navidades y nada, en época prenavideña. Bueno, una época prenavideña que abre habitualmente esta asociación con una cita gastronómica que es una de las citas importantes de la gastronomía de Conil. El Retinto llega este fin de semana con un formato un poco diferente, pero desde luego con el mismo espíritu, el espíritu de dar a conocer un producto local y cómo lo trata y cómo lo hace pues los restauradores conileños que han conseguido hacer que la gastronomía sea uno de los fuertes atractivos turísticos de la comarca de la Janda y de Conil. Sábado, pasado mañana, empieza con una muestra, si no me equivoco, ¿no es así? Sí, bueno, como habitualmente hacemos, la tercera de las rutas gastronómicas que organizamos con el Patronato de Turismo, la que cierra el año, es la ruta gastronómica del Retinto, vaca retinta, vaca de la zona de las Andas, que por suerte ya a día de hoy es bastante conocida en nuestra zona y, lo que es más importante, cada vez más conocida por la gente que viene a visitarnos. Y ese es el objetivo que nos marcamos nosotros con las distintas rutas, en este caso con el Retinto, pues es dar a conocer este magnífico producto que es la carne retinta, la carne de aquí de la zona de las Andas. Y empezamos, como bien dice, con este sábado empezaría lo que es la ruta gastronómica, con la tradicional muestra. Hay un cambio de formato porque estas rutas gastronómicas llevan otra pieza que es, bueno, siempre trabajamos con un carácter solidario, siempre trabajan con nosotros a asociaciones del pueblo de Conil que necesitan cualquier proyecto, que tienen cualquier necesidad económica y las integramos dentro de lo que es la ruta gastronómica. Ellas se llevan una colaboración. Y en este caso, aparte del sábado, tenemos la tradicional muestra donde las personas que tengan a bien visitarnos en la jornada del sábado podrán probar 13 muestras distintas de platos que después tendremos en los 13 establecimientos que participamos en esta ruta gastronómica, pues tendrán ese plato, aparte de una carta específica solo donde el principal ingrediente es la carne retinta. Entonces, el sábado tenemos esta jornada y ahí será Cupa la que esté con nosotros en la venta de tickets y la que se lleve la colaboración del sábado. Y el domingo tendremos un cambio de formato. Este domingo, o sea, el domingo de esta semana, vamos a introducir el concurso, vamos a hacerlo al revés, primero la muestra y después el concurso. Y lo que vamos a hacer es una comida benéfica para un vecino de Conil, un chaval de Conil, se llama Fabio, que tiene una enfermedad complicada, rara, por desgracia no cubre la seguridad social, en fin, eso ya son cosas que tampoco quiero yo mucho hablar de ello, pero en fin, tiene una necesidad y vamos a hacer la jornada del domingo, se hará el concurso y todo lo que se venda el domingo, vamos a hacer unas tapas específicas de Retinto, todo marcado dentro de la ruta gastronómica del Retinto, pero todo lo que se saque ese domingo va a ser para este chaval, intentar ayudarlo en lo máximo posible. Así que, evidentemente, os invito a todos a que paséis el sábado por la muestra gastronómica y, evidentemente, os invito a todos a que paséis el domingo por la Torre de Guzmán a disfrutar de la magnífica carne de retinta y que todos los asistentes sepan que, aparte, vamos a ayudar a que un vecino de nuestra localidad, de Conil, esté más cerca de esa posible cura, operación, vamos. Bueno, por lo tanto, una doble cita el sábado, vamos a dejarlo claro, la gente que quiera va a poder probar la carne de Retinto en 13 versiones distintas, 13 establecimientos participantes, en el mismo sitio de siempre, en Torre de Guzmán, y allí van a encontrar esa muestra gastronómica. A partir de la 1 de la tarde, ¿verdad?
A partir de la 1, el procedimiento y el trabajo es como venimos haciéndolo en los últimos años, en la Torre de Guzmán. A partir de a las 12 inauguramos la ruta y a la 1 comenzamos con la degustación de la muestra gastronómica, que Perfecto. después quedará amenizada con un grupo musical. Cuando ya terminemos a eso de las 3 y pico, empezará un grupo musical para terminar el remate de la noche, de la tarde, vamos, perdón. Perfecto. Típica muestra, como lo hacemos siempre, 13 establecimientos y un plato de que va a ir después incorporado en la carta de cada establecimiento. José Antonio, hay una cosa importante que tengo que decir, y eso no lo dices tú, pero lo voy a decir yo, que la gente no lo vaya a dejar para irse allí a las 3 de la tarde a comer, porque aquí somos muy de comer tarde en Andalucía, en Cádiz, y es que allí es imposible. Si quieren probar todas las tapas que va a haber, se tienen que ir a la 1, porque si no, no alcanza. Yo sé que ponen muchísimas tapas, a veces son verdaderamente de récord Guinness lo que hacen cada uno de los establecimientos en esta cita gastronómica. Y el domingo va a ser un día muy bonito porque, fíjate, a mí me parece espectacular poder estar allí, ver cómo se cocina, y es algo que habitualmente no se puede disfrutar. Es decir, la gente normalmente no suele entrar en las cocinas de los restaurantes, y ver a los cocineros de los diferentes restaurantes participantes allí cocinando delante de todo el mundo para que vean cómo se hace uno de esos platos, me parece una verdadera maravilla. Entonces es todo un espectáculo ese show cooking que se va a llevar a cabo en esta edición, en este domingo, con ese concurso gastronómico de la Ruta del Retinto. Un concurso de la Ruta del Retinto que sobre la 1:30 vamos a conocer quiénes son los ganadores, y a partir de entonces a disfrutar de esas tapas que hace directamente la Asociación Jóvenes Restauradores para ayudar a Fabio, que es un chico que lo necesita, como bien ha dicho Ureva. Desde luego que es siempre un verdadero placer hablar con esta asociación, una asociación a la que tenemos muchísimo cariño en esta casa, porque hay muchas patas en el éxito de Conil. Porque Conil es un modelo de éxito, es un modelo además del que se fija muchísima gente, muchísimos otros municipios se fijan en Conil, y para que ese éxito haya sido posible, pues hay muchos elementos. El primero, el del sector primario, un sector primario que para muchos está olvidado y que adolece de muchos problemas, y que está ahí ofreciendo los mejores productos, y todos ellos los tiene Conil. Tiene ganadería, tiene la huerta conileña, que es una verdadera maravilla, y tiene ese pescado maravilloso que le da el mar a Conil. Además de tener una buena materia prima, tiene unos cocineros que hacen muy buen trabajo, porque entre ellos han sabido organizarse, formarse, unirse para estudiar, para mejorar, para avanzar, que es la mejor manera de hacerlo, porque la competencia no se entiende sin esa forma de actuar que tiene, por ejemplo, los borriquetes, y luego esos cocineros, para que puedan poner en práctica esas ideas que tienen y ese trabajo que realiza, necesita de un entramado empresarial comprometido con Conil, como es los jóvenes restauradores, que tienen esos negocios que ofrecen la posibilidad a todos esos cocineros de inventar, de crear, de descubrir de otra manera los sabores de toda la vida. Por lo tanto, son muchos pilares los que hay en Conil para que se haya convertido en un modelo de éxito, y entre esos pilares, como digo, está los jóvenes restauradores. Así que gracias, enhorabuena por el trabajo que hacéis, y este fin de semana nos vemos. La gente que quiera ver y quiera conocer todo esto, a través de nuestras redes sociales, que tienen muchos seguidores,
lo van a poder hacer porque vamos a estar en directo el sábado y en directo el domingo a través de Red Jam. Ya saben que nos pueden ver a través de esa plataforma magnífica que cada vez, y esto, la situación que nosotros estamos viviendo, que para nosotros es regulera, está siendo muy positiva para Red Jam porque son muchos los conileños que están acercándose a la oficina para seguir viendo este canal y por supuesto nos pueden seguir viendo, como digo, a través de nuestra página web, a través de nuestra app y me atrevería a decir que incluso a través de la página de Facebook de Jóvenes Restauradores, porque si nos lo permite y quiere hacerlo, nosotros Hombre, claro. cedemos esa señal para que la gente siga este evento a través de la página de Facebook de Jóvenes Restauradores y puedan seguir todo lo que allí hacen y podamos difundir, que podamos seguir difundiendo estos eventos gastronómicos que van más allá de la defensa de la gastronomía y de la cultura. Van apostando por el desarrollo de todo un municipio. Así que muchísimas gracias, José Antonio Ureva, presidente de esta asociación. Muchísimas gracias a vosotros. Como siempre, me gusta terminar invitando a todo el mundo a que pase tanto el sábado como el domingo por la Torre de Guzmán, pero que las rutas gastronómicas empiezan el sábado y lo que son las rutas gastronómicas en sí duran hasta el 8 de diciembre en los 13 establecimientos con una carta específica donde el principal producto es el retinto, con platos innovadores, platos tradicionales, que no va a dejar indiferente a ninguna de las personas que quieran probar este magnífico producto. Y en esta ocasión, esto ya me gusta menos, pero no puedo terminar sino diciendo que no al cierre de Tuya y que sigamos escuchando y viendo en la televisión, que es donde tenéis que estar y donde mejor lo hacéis. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Y te voy a decir una cosa, y esto no estoy claudicando ni diciendo que me siento derrotado, pero el proyecto de Tuya va mucho más allá de la TDT. Y el espíritu de esta televisión, que siempre ha sido de servicio público, lo vamos a hacer sea donde sea. Así que podéis contar y seguir contando con nosotros. Gracias, José Antonio. Muchas gracias a vosotros. Y nos vamos a quedar aquí, en este plató, porque fíjense, es que no es solo esto, es que yo últimamente en estos días estoy hablando demasiado y estoy abriéndome demasiado. Y hoy lo voy a hacer de nuevo con el delegado del ayuntamiento que tengo aquí conmigo, con Sergio Cáceres, y es que hay muchas cosas que contar de Conil y me van a permitir que diga con orgullo que un servidor pues tiene sangre conileña. Entonces, por eso, de alguna manera, a mí me duele tanto dejar que pasen estas cosas, permitir que algunas personas pues no nos dejen, no nos den esa libertad que seguimos teniendo de participar de la vida de unos municipios a los que queremos profundamente, en este caso, por mis raíces, el municipio de Conil, que no para de hacer cosas. Sergio Cáceres, porque este fin de semana tenemos la gastronomía, pero, hijo mío, vosotros también habéis puesto en marcha la maquinaria y ahora que se acerca diciembre y que ya empiezan a sonar los villancicos, que ya empieza a verse ese decorado navideño en todos los municipios, desde la delegación que dirige Sergio Cáceres, que me vas a permitir que no la diga porque es muy larga, es increíble, habéis sacado toda la artillería para que esta Navidad vuelva a ser un éxito para los comercios locales, que es una de las mayores preocupaciones en esta sociedad de la globalización, en esta sociedad de el comprarlo todo por internet. Vosotros habéis dicho, aquí hay que hacer algo para que la gente se quede y compre en Conil, y habéis lanzado una campaña que, madre mía, habéis tirado la casa por la ventana. Bueno, gracias por la presentación. La presentación es magnífica. Mira, nosotros el año pasado hicimos esta campaña y fue una sorpresa total. Una sorpresa total, porque sí que es cierto que
el comercio local está viviendo unos tiempos muy difíciles, con una competencia bastante grande y además una competencia que lo pone muy difícil porque lo hace muy fácil. Te trae el paquete a tu casa, se lo lleva si no te gusta, no te cuesta dinero. Tiene en una plataforma todo lo que está en el universo, ya no digo en el mundo, en el universo, pero no tiene calorcito. Esta mañana decía en un medio, no tiene calorcito, no te atiende, no te sugiere, no te aconseja. Y eso sí lo tiene el comercio local. El año pasado lanzamos esta campaña de comprar en Conil tiene premio y fue toda una sorpresa. Porque es una campaña, desde mi punto de vista, es muy sencilla, es muy directa, pero es muy efectiva. Y la gente, hubo conileño que prefirió comprar en comercio local que comprar fuera por esta campaña. Y refrendan la cifra, creo que fueron más de 1000 tickets los que llegaron a la delegación y era un impacto económico alrededor de unos 70.000 euros lo que estaba dentro de esa urna. Wow. O sea que estamos hablando de que si pudimos derivar el 20% de esas compras a Conil porque la gente estaba ilusionada con que le tocara un premio de la campaña, éxito total. Bueno, te voy a decir una cosa. El premio de la campaña, El porque premio. el año pasado era el premio de la campaña. Exactamente. Pero es que este año está el premio de la campaña y lo habéis multiplicado creo que por 5. Por 5. Por 5. Este año, claro, porque si esto multiplica esto por 2, estos números o esta cifra por 5, ojalá, pues es nuestro granito de arena hacia el comercio. Entonces, la campaña es muy sencilla. Compras en Conil, guardas tu ticket superior a 30 euros, nos lo traes a la delegación, que está en Torre del Oro, en la Atalaya, que lo conocemos todos. Nosotros te damos un resguardito como que has dejado allí, que eres participante de. Y el día 8, si no me equivoco, el día 9 de enero, hacemos el sorteo. 5 premios, maravilloso. 5 premios, además, que son premios, porque estamos hablando de un portátil, estamos hablando de 2 teléfonos móviles, estamos hablando de una PlayStation 5, o sea, estamos hablando de premios contundentes. A mí me han dicho que también un smartwatch. Hay un smartwatch. Que tú sabes que yo siempre llevo 2, entonces es el premio que he dicho yo. Te tocara es que él. vamos, Probablemente te tocara él. Que la vida es muy caprichosa. Mira, desde luego que es una campaña ambiciosa y además me consta que tenéis muchísima ilusión, habéis puesto muchísima ilusión y toda la carne en el asador en esta campaña. Una campaña que además sé que en la delegación habéis puesto una urna que casi no cabe. Sí, es un cofre. No, no es una urna, es un cofre porque preveemos de verdad que se va a llenar porque el año pasado tuvo una tremenda acogida. Además era curioso porque la gente iba guardando sus tickets y cuando venían con unas tiras, parecía la feria en la tómbola. Yo estaba encantado y el equipo también porque veían que aquello funcionaba, ¿no? Encima este año hemos sumado un poquito más porque si es ambicioso el tema de los regalos que son contundentes, que el que le toque le va a hacer mucha ilusión y además le va a complementar toda la Navidad, es que los tickets ganadores no solo van a dar ese premio, sino que van a premiar a los establecimientos que hayan vendido el ticket con un spot publicitario gratuito. Qué bueno. O sea que además cerramos un poco el círculo y le damos un poco de publicidad, que también es necesaria, a esos establecimientos, ¿no? Bueno, ¿te parece poca publicidad que van a ir todos buscando ese móvil, esa PlayStation 5 o ese smartwatch o el portátil, que también es muy goloso? El portátil también es goloso, sí. Pues es que vais a acabar con el género en las tiendas de Conil. Ojalá. ¿Vale cualquier tipo de establecimiento? No, cualquier tipo. Quedan excluidos los de tabaco, los de alcohol, los grandes comercios como supermercados grandes, que no pequeños de barrio, eso que pretendemos que queden excluidos porque al final la promoción y el apoyo es para el pequeño comercio local. Perfecto. Que además, te digo, tiene sus dificultades. Abrir la baraja todos los días es complicado con esas grandes plataformas, ¿no? Totalmente. Así que, bueno, excluimos por supuesto el tabaco y el alcohol y eso queda fuera. Pero todo lo demás, sí. Eso sí, para que os pongáis en contacto con los ganadores, hay que dejar los datos escritos en allí, el ticket, ¿no? Exactamente, allí se te da un resguardo de que tú has presentado y se te recogen los datos. Entonces en la urna sacaremos tipo lotería, tal, y llamamos y... Qué bueno, el qué año pasado bueno. estuvo muy bien. Por favor, qué bueno. Fíjense, ahí tenemos una campaña que hay que decir que empieza el día 1. Sí,
habéis arrancado justamente después de ese Black Friday y en una época en la que mucha gente hace las compras, que es en el puente. Claro, es que es interesante. Los tickets los pueden entregar desde el 1 de diciembre hasta el 23 de diciembre y pasada ya la época de vacaciones, el 5, 7 y 8 de enero. Allí, ¿También? Sí, también. Ay, esa parte no lo sé. ¿Por Yo miro qué? Creo que alguien va a ir a comprar a Conil alguna cosa. Alguna cosa va a comprar en Conil. Ay, yo eso no lo Sí, sabía. sí, porque bueno, coincide con muchos días de vacaciones y tal, pero claro, 5, 7 y 8 de enero, que estamos todavía las últimas que ya hemos recibido los Reyes, pues ahí estaremos recibiendo los últimos tickets. Ay, qué bueno, qué Claro, bueno, claro, qué estaría bueno. bien, ahí entrarán también. Qué bueno. También tendrán las devoluciones, estos calcetines no me han gustado, voy a devolverlo, voy a coger el ticket, lo voy a llevar después. Que hay gente que dice, es que el ticket, bueno, pero sí, esos 3 días también. O sea Vale, que oye, pues eso ánimo. está muy bien. Además, una campaña, como decimos, que tienen que dejar el ticket en la sede de esta delegación, la delegación de, autónomos, jóvenes emprendedores y empleo. Sí, lo has dicho ¿Lo he dicho bien? perfectamente. Es mejor que yo, que a veces Porque tengo aquí la chuleta. que a veces las Me la cambio. han mandado aquí la chuleta. La verdad es que es un poco complicado. Yo lo cambio a veces, pero bueno, Aquí me han dicho, toma, aquí lo tienes. con Me que lo esté han las puesto 3 en patas, grande. que aunque esté las 3 patas me vale. Pues hay un horario para entrega, porque claro, la gente puede ir a cualquier hora, porque Sí, los comercios nosotros- abren muchas horas en Navidad. Sí, bueno, todas las que pueden, ya te digo que es Exactamente. necesario. Cualquier hora es buena para que entre un cliente y te haga el día. Estaríamos desde las 10 de la mañana hasta las 1:30, que son Vale. los horarios de oficina aproximadamente. Bueno, suficiente. Entonces, De lunes a viernes. Eso es. Vale. Pues perfecto. Oye, además un sistema muy Muy fácil, sencillo, muy sencillo, porque no hay que rellenar nada ni nada, es simplemente dejar el ticket con los datos y ya está. Y después os podéis llevar unos regalazos maravillosos, porque cada uno de ellos cuestan un pastón y pueden ser regalos estupendísimos de post-Navidad, de post-Reyes, porque el sorteo es el día 9. Claro. Y claro, es normal, los regalos los traen los Reyes Magos, no lo trae la delegación de Sergio Cáceres. Entonces ya eso es por Reyes. Eso es, pues tiene ahí un poquito más. Sí, un aliciente. Mira, y hay una cosa que a mí también me gustaría hablar contigo, aprovechando ya que estás aquí, Sí. porque hay unas jornadas que vais a repetir, unas jornadas que el año pasado ya tuvieron mucho éxito y que este año, si no me equivoco, sacáis a la calle, Sí. que es una de las novedades de estas jornadas de inclusión que se organizan desde el ayuntamiento, desde la delegación que ostenta Sergio Cáceres. Sí, mira, nosotros cuando llegamos al principio de la legislatura, pensamos en las semanas y en los días de la diversidad, ¿no? Que está ahí tan necesario, ¿no? Darle esa difusión a la gente que es especial. Todos sabemos que hay gente especial, lo sabemos. Pero a veces no caemos en la dificultad o en el reto diario de esas personas, ¿no? La jornada de la diversidad nace con esa idea, la de transmitirle a la persona que no tiene esa diversidad, pues cuál es el día a día, cuáles son los retos diarios de estas personas, como puede ser un invidente o un minusválido. Entonces, bueno, nosotros llevamos, esta es la tercera, 2 años que hemos hecho dentro de pabellones, con actividades con asociaciones locales, pero este año queríamos llevarlo a la calle, queríamos que estuviera en la calle. Entonces, esta mañana precisamente estuve en Calle Laguna informando a todos los comercios que estaban allí de que si veían montar vallas el día 2, que no se asustaran, que no era ninguna obra, sino que era que vamos a montar nuestra jornada de la diversidad. Y contamos con nuestras asociaciones, ¿no? Con Cruz Roja, con AINCO, con FAEN, y también este año viene ALPE, ¿no? Que es de la condroplasia. También está la ONCE y FEGADI, que nos van a montar unos circuitos, sí señor, porque nos pusimos en contacto con ellos y les explicamos el proyecto y están encantados. O sea, ya habrá circuitos donde podrás hacer un circuito de obstáculos, por ejemplo, en silla de ruedas, y puedes comprobar cómo es la vida de una persona en silla de ruedas. O vas a tener unas gafas especiales para hacer un circuito como si fueras un invidente, y también sus mesas informativas, y nos contarán un poco qué hacen en esas asociaciones, ¿no? Tan importantes. Todo gira este año, la jornada de la diversidad este año tiene un nombre propio. Antes hemos hablado con un compañero de Conil y hablaba de Fabio, ¿no? Sí. Fabio es un guerrero de Conil que necesita la ayuda
Y como todos sabemos, Conil es un pueblo solidario a más no poder y es un pueblo que está concienciado totalmente. Entonces, por la mañana del martes tenemos nuestro circuito que se acercarán los coles, vendrán los niños de los coles, y por la tarde, a las 5 de la tarde del martes día 2, en el pabellón Torre de Guzmán tenemos una exhibición de fútbol de sala adaptado. Van a jugar un partido de fútbol sala adaptado. Entonces podemos ver cómo es ese tipo de fútbol sala, cómo se juega sin ver al fútbol sala, que es muy interesante, que hay mucha gente que nunca lo vio en directo y nos parecía muy interesante. Entonces lo que hemos hecho es que vamos a estar allí, vamos a poner una entrada simbólica de 3 euritos para Fabio, para todo lo que se recaude allí. Vaya para Fabio, hemos invitado a todas las asociaciones futboleras de Conil que se acerquen y a todas las personas que se acerquen. Qué bueno. Ese es el martes, pero hay más. Y porque sí, porque tiene varios días. Claro, el día 3 tenemos, y recientemente hemos firmado un convenio de colaboración con ACECA, que es una asociación que está luchando por difundir un poco los retos que tienen las personas celíacas, que también están ahí, que también es costoso económicamente y tienen retos sociales, y hemos hecho un convenio de colaboración para hacer una campaña, y dentro de esa campaña pues hay un cuento que hacen ellos, que es Caperucita Celíaca, que es muy interesante, es muy interesante. Entonces Virtudes Moreno con su equipo de AINCO va a adaptarlo a una obra de teatro que será el miércoles a las 7:30 en la Casa de la Cultura, el miércoles día 3. Caperucita Celíaca. Y es verdad que todo lo que toca esta compañía de AINCO es un éxito total, con lo cual está casi todo vendido, que sigue siendo una entrada simbólica de 3 euritos para Fabio también, porque es el leitmotiv de esta jornada de la diversidad de este año, que ojalá llegue y cumpla los objetivos que necesita este campeón. Seguro que sí. Bueno, mira, hay una cosa, yo me quedo sin tiempo, pero hay una cosita más que me gustaría contar, y es que hay una... Mira, a ti te van a poder criticar muchísimas cosas, Sergio Cáceres, pero sin lugar a dudas, a mí la cosa que más me gusta de este político que tengo delante es que está muy concienciado con muchas cuestiones que son fundamentales y que son importantes para la sociedad. Esta de ponernos en la piel de los demás, de personas que tienen pues diferentes capacidades, es una de ellas. Pero el bullying, la lucha contra el bullying, es otra de esas campañas que pone en marcha la Delegación de Educación que dirige Sergio Cáceres, y que este año siguen habiendo muchas actividades con respecto a esta campaña que se inició el pasado curso y que este año queréis revalidar. Sabíamos que era necesaria. Arrancó nuestra campaña diciendo que, bueno, pues que vamos a darle voz a este problema de la mano de mi compañero y amigo José Manuel Parada de APSA, de la Asociación de Sanlúcar. Sabíamos que era necesario, pero desgraciadamente pues se ha puesto en relevancia de que hace falta más, muchísimo más, y de la administración más todavía. Nosotros seguimos luchando contra esto, seguimos diciéndole a nuestro pueblo en lo social que hay que hablar de esto y que no hay que callarlo, que no son cosas de niños y que hay profesionales detrás de cada problema que ya han estudiado, que están en su sitio. Entonces, bueno, nosotros hemos puesto como una segunda parte, ¿no? Vamos a seguir, y además con bastante ayuda. Y esto lo bonito que tiene es que cuando tú pides ayuda y te la dan y te dicen te necesito, eso es muy grande, ¿eh? Entonces nosotros el jueves 4 de diciembre, a las 6 de la tarde, en la Casa de la Cultura, con un presentador de 10, tenemos un evento o una charla, testimonio, donde primeramente vamos a presentar un videoclip que nace de la presentación del mural del bullying que hicimos en Conil, donde dos conileñas nos cantan una canción y alguien dice, podría ser un videoclip. Entonces hablamos con ella, se le presenta la idea de poder hacer un videoclip, se le pone en contacto con una productora de 10 también, y nace un videoclip que veremos todos los conileños ese día 4. Además también tendremos testimonios que ponen la piel de gallina, pero que son necesarios oír, porque cuando ves a alguien contar
es cuando tú dices, oye, esto se puede, yo quiero contar también. Y estará Daniel Rubio, que es un joven de Vejer, que nos va a contar en primera persona su testimonio de haber sufrido bullying, de lo que significa, y Ángel Gómez, que es un papá de una niña pequeña, maravillosa, que ha escrito ya 2 libros sobre el tema bullying, que sigue luchando contra esto, porque la autoestima de su pequeña quedó mermada, pero él está ahí en la lucha. Entonces vamos a hacer esa jornada, esa horita en familia, vamos a ver el videoclip, vamos a conocer esos testimonios y daremos eso, el pistoletazo de salida pues a un año más en la lucha contra el bullying. Pues Sergio Cáceres, yo no puedo más que decir que gracias. Gracias por el trabajo que se hace en las delegaciones que diriges, un trabajo comprometido, un trabajo que sin duda es muy necesario y que, como digo, habrá quien critique a los políticos, pero cuando un político muestra ese compromiso con la sociedad, con acciones como las que hoy presenta Sergio Cáceres aquí en este medio de comunicación, pues hay que reconocérselo y hay que aplaudírselo. Así que muchísimas gracias por la labor que hacéis. Gracias a vosotros y además te digo algo, y gracias a la gente que me rodea, porque hay gente que me rodea muy buena, que sabe trabajar muy bien y muy comprometida. Y gracias a todos ellos. Pues sí, y estoy seguro que estarán ya pensando en otras historias, porque vamos, es que no paran. Son cabezas inquietas, de esas de las que tiene que haber muchas en el mundo. Yo espero que ustedes también lo sean, que sean de esos de los que siempre están pensando, de los que analizan las cosas, porque en este mundo las cosas a veces no son tal y como nos la cuentan y hay que analizarla. Yo os animo siempre a hacerlo, incluso con lo que nosotros decimos. Así que nos vamos a marchar, pero eso sí, mañana, viernes, volvemos. Así que no se lo pierdan. Hasta mañana.